Le pedí permiso a mi esposo para acostarme con su jefe. Él dijo que sí, pero cuando volví, mis cosas estaban fuera de la casa y había cambiado la cerradura. Es un infantil. Para que entiendan la situación, deben saber que mi matrimonio con Mateo no era un cuento de hadas, pero era real. Teníamos una casa bonita, 2 autos y la clase de vida que se ve bien en las fotos de Instagram. Sin embargo, debajo de esa superficie pulida, había una grieta que se hacía más grande cada día. Mateo es un buen hombre, o al menos eso me decía a mí misma, pero su ambición lo consumía por completo. Su trabajo no era solo un trabajo, era su identidad, su propósito y, cada vez más, el centro de nuestro universo. Pasaba noches enteras en la oficina, fines de semana pegado a la pantalla del portátil y nuestras conversaciones giraban en torno a sus proyectos, sus metas y, sobre todo, su jefe, Ricardo. Ricardo era el sol en el sistema solar de Mateo. Un hombre carismático, magnético y con el tipo de confianza que llenaba cualquier habitación. Mateo lo idolatraba. Cada palabra de Ricardo era un evangelio, cada consejo una orden divina. Yo, por otro lado, me sentía como un satélite olvidado, girando en una órbita lejana y fría. Las cenas románticas se convirtieron en comidas rápidas mientras él respondía correos, y las noches de cine en casa terminaban conmigo dormida en el sofá mientras él tecleaba furiosamente. Le decía que me sentía sola, que lo extrañaba, y él me respondía con la misma frase de siempre, que todo esto era por nosotros, por nuestro futuro. Empecé a resentir esa promesa. Nuestro futuro se sentía como un lugar lejano y abstracto al que nunca llegaríamos, porque siempre había un nuevo peldaño que escalar, un nuevo objetivo que alcanzar. La promoción que Mateo anhelaba, la de director de departamento, se había convertido en una obsesión. Hablaba de ella como si fuera el santo grial que resolvería todos nuestros problemas. Con más dinero, tendríamos más tiempo. Con más estatus, él podría relajarse. Yo sabía que era una mentira, pero una parte de mí también se aferraba a esa esperanza. Quizás, solo quizás, si lograba esa promoción, recuperaría al hombre con el que me casé. La fundación de mi idea, por muy loca que suene ahora, nació de esa desesperación. Nació de noches solitarias y de sentirme invisible al lado del hombre que se suponía que debía amarme por encima de todo. Empecé a ver su trabajo no como un obstáculo, sino como el campo de batalla donde tenía que luchar por mi matrimonio. Si no podía vencer a su ambición, quizás podría unirme a ella. Quizás podría usar las mismas herramientas que él valoraba, la estrategia y el sacrificio, para lograr lo que yo quería. Quería que me viera, que me valorara, y si para eso tenía que entrar en su mundo de poder y ambición, que así fuera. Me convencí a mí misma de que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por nuestro futuro, incluso si eso significaba tomar una decisión drástica. El catalizador fue la cena anual de la empresa. Fue uno de esos eventos corporativos sofocantes, llenos de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Mateo estaba en su elemento, moviéndose de grupo en grupo, estrechando manos y riendo de chistes sin gracia. Yo, como siempre, era su accesorio, la esposa sonriente que asentía en los momentos adecuados. Pero esa noche fue diferente. Ricardo, su jefe, se centró en mí. Al principio, fue halagador. Me preguntó por mis intereses, por mi vida más allá de ser la esposa de Mateo. Me escuchó de una manera que Mateo no había hecho en años. Sentí una chispa de atención, una calidez que me había faltado durante mucho tiempo. Ricardo era encantador, no se puede negar. Sus cumplidos eran precisos y su mirada era intensa. Mientras Mateo estaba al otro lado de la sala discutiendo proyecciones trimestrales, Ricardo me decía que Mateo tenía suerte de tenerme, que yo era una fuerza estabilizadora y que él no sabía cómo lo hacía. Por un momento, me sentí vista. Me sentí importante. Y en medio de esa neblina de vino y halagos, una idea monstruosa y brillante comenzó a tomar forma en mi mente. Vi la forma en que Ricardo me miraba, y vi una oportunidad. No una oportunidad para mí, claro que no, sino para nosotros. Para Mateo. Para nuestro futuro. En los días siguientes, la idea se convirtió en una obsesión. La repasaba en mi cabeza una y otra vez, puliendo los bordes afilados hasta que parecía lógica, incluso noble. Mateo estaba dispuesto a sacrificar su tiempo y su energía por esa promoción. ¿No debería yo estar dispuesta a hacer un sacrificio equivalente? En mi mente, se convirtió en una especie de transacción estratégica. Un acto desagradable, sí, pero con un fin que justificaba los medios. Si un pequeño sacrificio de mi parte podía garantizar el futuro por el que Mateo trabajaba tan duro, ¿no era eso una prueba de amor supremo? ¿No era la solución definitiva a nuestros problemas? Empecé a reinterpretar todo. La distancia de Mateo ya no era negligencia, era dedicación. Mi soledad no era un problema, era el precio que pagábamos por el éxito. Y esta idea, esta terrible idea, no era una traición, era un movimiento de ajedrez. Era la jugada maestra que aseguraría nuestra victoria.
Me convencí de que Mateo, en el fondo, lo entendería. Él, que vivía en el mundo de los negocios y las decisiones difíciles, apreciaría la lógica fría y calculadora detrás de mi plan. Estaba a punto de hacer el mayor sacrificio de mi vida, todo por él. Y estaba segura de que, una vez que tuviera la promoción en sus manos, me lo agradecería. La conversación con Mateo fue una de las cosas más surrealistas que he hecho. No se lo planteé como una pregunta directa, por supuesto. No soy estúpida. Lo envolví en capas de ironía y lo presenté como una broma oscura, una especie de prueba. Estábamos en la cocina una noche, él revisando correos en su teléfono, como de costumbre, y yo bebiendo una copa de vino. Empecé a hablar de la cena, de lo mucho que Ricardo parecía valorarme, por extensión, a él. Le dije, con una risa forzada, que a veces pensaba que Ricardo lo promocionaría más rápido si supiera lo dedicada que era yo a su éxito. Mateo apenas levantó la vista del teléfono. Murmuró algo sobre que Ricardo era un buen tipo. Entonces, lancé el anzuelo. Le dije, ¿qué pasaría si para asegurar esa promoción, yo tuviera que, ya sabes, ser extra amable con Ricardo? Lo dije en un tono ligero, como si estuviera planteando el argumento de una mala película. Esperaba que protestara, que se indignara, que me dijera que estaba loca. Pero no lo hizo. Levantó la vista, y vi en sus ojos un cansancio profundo, una derrota que me heló la sangre por un segundo. Luego, esbozó una sonrisa sin alegría y dijo, haz lo que tengas que hacer, Clara. Lo que sea por la empresa. Esa fue su respuesta. No hubo ira, no hubo celos, solo esa resignación vacía. Y mi mente, desesperada por una justificación, tomó esas palabras y las convirtió en un permiso explícito. No lo vio como una broma, lo vio como una estrategia. Estaba de acuerdo. En ese momento, cualquier pequeña duda que tenía se evaporó. Él entendía el sacrificio. Estábamos en el mismo equipo. Sentí una extraña oleada de poder, como si finalmente estuviéramos conspirando juntos por nuestro futuro. Su pasividad no era indiferencia, era confianza. Confianza en que yo haría lo correcto por nosotros. Al día siguiente, llamé a Ricardo. No necesité ser explícita. Le sugerí que nos viéramos para tomar una copa, para hablar sobre cómo podría apoyar mejor la carrera de Mateo. Él entendió el subtexto perfectamente. Quedamos en un hotel discreto esa misma tarde. Durante todo el trayecto, me repetí a mí misma que esto era un sacrificio. Era un acto de amor. Como un soldado que va a la guerra por su país. Hubo un momento, justo antes de entrar en la habitación del hotel, en el que mi corazón se detuvo. Un pequeño susurro en mi interior me gritó que diera media vuelta, que volviera a casa. Pero lo aplasté. Lo enterré bajo el peso de mi supuesta nobleza. Esto era por Mateo. Esto era por nosotros. Y yo era lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Cuando salí del hotel, el aire de la tarde se sentía denso y sucio. No sentí la euforia o el alivio que esperaba. Solo un vacío helado en el estómago. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Mateo, un simple, creo que ha ido bien. No hubo respuesta inmediata. Conduje a casa con una mezcla de ansiedad y una extraña sensación de deber cumplido. Iba a entrar por la puerta, contarle a Mateo que nuestro futuro estaba asegurado y que ahora, finalmente, podríamos empezar a vivir de verdad. Imaginé que me abrazaría, que quizás lloraría un poco, abrumado por la magnitud de mi sacrificio. Al girar en nuestra calle, vi algo extraño. Había cajas de cartón y bolsas de basura apiladas en la acera, justo delante de nuestra casa. Mi primer pensamiento fue que estábamos haciendo una limpieza de primavera anticipada. Pero a medida que me acercaba, mi sangre se congeló. Reconocí mi ropa, mis libros, el jarrón que me regaló mi madre. Todas mis pertenencias estaban tiradas en la acera como si fueran basura. Corrí hacia la puerta principal y metí la llave en la cerradura. No giró. Lo intenté de nuevo, frenéticamente, pero era inútil. Había cambiado las cerraduras. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Mateo. Su voz no era la del hombre pasivo y derrotado de la noche anterior. Era fría, dura como el acero. Me dijo que esperaba que hubiera valido la pena. Le grité, ¿qué significaba esto? Le dije que él me había dado permiso, que esto era por él. Y entonces, él se rió. Una risa amarga y terrible que nunca olvidaré. Me dijo, te di permiso, Clara, porque quería ver hasta dónde llegarías. Quería que me mostraras exactamente quién eres. Te di la cuerda suficiente para que te ahorcaras tú misma, y lo hiciste sin dudarlo. Me quedé sin palabras. Me explicó que mi pequeña prueba no era una prueba para él, sino para mí, y que la había fallado de la manera más espectacular posible. Dijo que había visto la forma en que miraba a Ricardo en la cena, que había visto el desprecio en mis ojos durante meses. Dijo que mi propuesta no fue una sorpresa, fue la confirmación de todo lo que él ya sospechaba.
Su pasividad no había sido aprobación, había sido una trampa. Estaba esperando que cruzara la línea para poder cortar los lazos sin sentir una pizca de culpa. Me dijo que un abogado se pondría en contacto conmigo y colgó. Me quedé allí, en la acera, rodeada de los restos de mi vida, mientras la humillación y la rabia me consumían. ¿Una trampa? ¿Todo esto había sido una prueba retorcida para deshacerse de mí? La audacia de Mateo era increíble. Durante años, me había ignorado, me había relegado a un segundo plano mientras él perseguía sus estúpidas ambiciones. Yo era la que mantenía la casa, la que sonreía en sus eventos de empresa, la que sacrificaba mis propias necesidades por su carrera. Y cuando finalmente decidí tomar el asunto en mis propias manos, hacer un sacrificio inimaginable por nuestro futuro compartido, él me hacía esto. Me negué a aceptar su versión de los hechos. No, esto no era culpa mía. Él me había empujado a esto. Su negligencia emocional, su obsesión con el trabajo, su incapacidad para conectar conmigo me habían dejado sin opciones. Yo solo usé el lenguaje que él entendía, el de la estrategia y el poder. Él me dio permiso. Esas palabras resonaban en mi cabeza. Un hombre de verdad se habría enfadado, habría luchado por mí. Pero, él no. Él jugó un juego infantil, me tendió una trampa y luego me desechó como si no fuera nada. Ahora estoy en un hotel barato, escribiendo esto porque necesito que alguien vea la verdad. La gente me juzgará, lo sé. Dirán que soy una infiel, una mala persona. Pero no entienden el contexto. No entienden lo que es vivir con un hombre que te trata como a un mueble más de la casa. Mi acto no fue por placer, fue un acto de desesperación. Fue el último intento de salvar un matrimonio que él ya había abandonado emocionalmente hacía mucho tiempo. Él es el que debería sentir vergüenza. Él es el que me manipuló, el que jugó con mis sentimientos y luego me humilló públicamente. Cambiar las cerraduras, tirar mis cosas a la calle, eso es de una inmadurez atroz. En lugar de enfrentar nuestros problemas como un adulto, eligió la salida del cobarde. Así que no me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de haberme casado con un hombre tan débil y manipulador. Él me convirtió en esto, y ahora tiene el descaro de actuar como la víctima. Es patético. Y absolutamente infantil. Comentarios populares de Reddit. Usuario, Anónimo 1. Tú eres la asombrosa. Quiero decir, la asombrosa idiota. Literalmente le dijiste a tu esposo que ibas a serle infiel, él te dio una respuesta sarcástica de alguien que ya se ha rendido, y tú lo tomaste como un sí entusiasta. ¿Y ahora, él es el infantil? La falta de autoconciencia es impresionante. Usuario, Anónimo 2. Vaya, justificaste acostarte con el jefe de tu esposo como un movimiento estratégico de ajedrez. Chica, no eres una maestra estratega, eres una infiel que buscaba una excusa. Él no te tendió una trampa, simplemente dejó de interponerse en tu camino de autodestrucción. Él es el infantil por cambiar las cerraduras, pero tú eres la adulta madura por acostarte con otro hombre por una promoción. La lógica es impecable. OP. Respuesta a usuario Anónimo 2. Ustedes no lo entienden. No fue por placer. Fue un sacrificio. Él llevaba años sacrificando nuestro tiempo juntos por ese trabajo. ¿Por qué mi sacrificio es peor que el suyo? Él me dio permiso. Si no lo decía en serio, debería haberlo dicho como un hombre, no con un comentario pasivo-agresivo. Él es el manipulador aquí. Usuario Anónimo 3. Haz lo que tengas que hacer, es la frase que dice alguien que ha perdido toda esperanza. No es un permiso, es una abdicación. Él sabía que no podía detenerte, así que te dejó ir. Y seamos honestos, si él hubiera obtenido la promoción gracias a esto, ¿realmente crees que hubieras podido vivir con eso? ¿Que él podría mirarte a los ojos cada día sabiendo cómo consiguió su puesto? Destruiste tu matrimonio por una fantasía. OP. Respuesta a usuario Anónimo 3. Sí, creo que sí. Porque el fin justificaba los medios. Nuestro futuro habría estado asegurado y con el tiempo, lo habría superado. La gente supera cosas peores. Pero él ni siquiera me dio la oportunidad. Eligió su orgullo herido por encima de nuestra estabilidad a largo plazo. Eso demuestra lo egoísta que es en realidad. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que escribí mi publicación original. Gracias por todos sus comentarios, incluso los más crueles. Me han hecho pensar mucho, aunque la mayoría de ustedes claramente no entendieron la dinámica de mi matrimonio. He estado viviendo en un apartamento temporal que una amiga me ayudó a encontrar. Ha sido un infierno. He intentado contactar a Mateo varias veces, no para suplicar, sino para hacerle entender su hipocresía. Él ha bloqueado mi número. Su familia, que solía tratarme como a una hija, ahora ni siquiera responde a mis mensajes. Es como si de la noche a la mañana, yo me hubiera convertido en la única villana de esta historia. Pero la verdadera actualización, la que me ha dejado completamente anonadada, llegó ayer.
Mi amiga me envió una captura de pantalla de una publicación de LinkedIn. Era de Mateo. Había anunciado su renuncia a la empresa. En la publicación, hablaba de reevaluar sus prioridades, de buscar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y de empezar un nuevo capítulo en una empresa más pequeña y con menos estrés. Renunció. El trabajo por el que yo sacrifiqué todo, la promoción que era nuestro supuesto santo grial, y él simplemente lo tiró a la basura. Al principio no lo podía creer. Sentí una ola de furia tan intensa que casi me ahogó. ¿Todo fue para nada? Mi sacrificio, mi humillación, todo para que él decidiera que de repente quería ser un gurú del bienestar. Esto no tiene ningún sentido. Si el trabajo no era tan importante, ¿por qué me descuidó durante años? ¿Por qué me hizo sentir que mi única valía era apoyar su carrera? La única conclusión lógica a la que puedo llegar es que esto es su culpa, no mía. Su indecisión y su falta de comunicación son la raíz de todo este desastre. Esto solo demuestra lo manipulador que es. Me hizo creer que su carrera era lo más importante del mundo, me empujó a tomar medidas extremas para ayudarlo, y en el momento en que lo hago, cambia las reglas del juego. Probablemente Ricardo le dijo algo, o quizás se sintió tan culpable y avergonzado que no pudo soportar seguir trabajando allí. Sea como sea, esto no me exculpa a mí, lo exculpa a él. Él construyó toda esta farsa, yo solo fui una actriz en su obra. Ahora está tratando de reescribir la historia y pintarse a sí mismo como un hombre que ha encontrado la iluminación, mientras yo me quedo con las cenizas. Es el acto final de un cobarde. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. Esto es casi poético. Sacrificaste tu matrimonio y tu dignidad por una promoción que él ni siquiera quería tanto. No renunció para castigarte, OP, renunció para escapar del ambiente tóxico que tú creaste. Quería un nuevo comienzo lejos de ti y del hombre con el que te acostaste. Esto no lo convierte en un manipulador, te convierte a ti en la razón por la que tuvo que volar su vida por los aires para poder respirar de nuevo. OP. Respuesta a usuario Anónimo 4. ¿Ambiente tóxico que yo creé? ¿Y los años de negligencia emocional? ¿Las noches solitarias? ¿Las promesas vacías? Eso no cuenta, ¿verdad? Es muy fácil culparme por la parte final y desordenada e ignorar todo lo que me llevó a ese punto. Él creó el ambiente, yo solo reaccioné a él. Su renuncia es la prueba de que nunca fue sincero sobre lo que quería. Usuario, Anónimo 5. La negación es un río en Egipto, dicen. OP, él no te empujó a nada. Él estaba viviendo su vida, quizás de una manera equivocada y obsesionada con el trabajo, pero tú tomaste la decisión de cruzar una línea que no tiene retorno. El hecho de que él renunciara debería ser tu mayor llamada de atención. Te está mostrando, con la acción más ruidosa posible, que tú y tu sacrificio eran el problema, no la solución. Usuario Anónimo 6. Tengo que admitirlo, OP, tu capacidad para girar la narrativa es de clase mundial. Tu marido se da cuenta de que su ambición estaba arruinando su vida, probablemente acelerado por tu traición, y decide hacer un cambio saludable y positivo. Y tu conclusión es, qué cobarde manipulador. En este punto, no creo que haya nada que él pudiera hacer que no interpretaras como un ataque personal. Eres la estrella de tu propia tragedia, y todos los demás son solo villanos secundarios. Actualización final. Ha pasado casi un año. Ya no estoy en ese apartamento temporal. Tengo mi propio lugar pequeño. El divorcio finalizó hace unos meses. Fue un proceso frío y burocrático, manejado exclusivamente a través de abogados. No he vuelto a ver a Mateo en persona desde el día en que encontré mis cosas en la acera. Durante mucho tiempo, me aferré a mi ira. Era un escudo cálido y familiar. La narrativa de que él era un manipulador y yo una víctima trágica me ayudó a superar los días más oscuros. Repasaba los comentarios de mis publicaciones, enfureciéndome con los que me juzgaban y aferrándome a cualquier atisbo de validación. El evento catalizador no fue dramático. No hubo un encuentro incómodo en un supermercado ni una revelación explosiva. Fue algo mucho más silencioso. La semana pasada, recibí una notificación en una red social sobre un evento de la industria. Por curiosidad, hice clic. Y allí estaba la noticia. Ricardo, el exjefe de Mateo, había sido despedido de su nuevo puesto tras una investigación por conducta inapropiada con varias empleadas. El artículo detallaba un patrón de comportamiento, de usar su posición de poder para presionar a las mujeres. Mencionaba halagos, atención inapropiada y promesas implícitas a cambio de favores. Leer eso fue como recibir un golpe de aire helado en la cara. De repente, la imagen que tenía de mí misma como una estratega, una jugadora de ajedrez, se hizo añicos. No fui inteligente. No fui calculadora. Fui solo una más en su larga lista. Una mujer vulnerable a la que le dijo exactamente lo que necesitaba oír. La atención que me dio en esa cena no fue porque viera algo especial en mí.
Fue porque vio una oportunidad. Vio a una mujer descuidada y desesperada, y supo exactamente qué botones presionar. Mi gran sacrificio no fue un acto de poder, fue el resultado de ser manipulada por un depredador de oficina. Y con esa realización, la ira hacia Mateo comenzó a disolverse, reemplazada por una vergüenza profunda y aplastante. Él no me tendió una trampa. Él vio lo que yo me negaba a ver. Vio que me estaba dejando seducir por el mismo hombre que él, irónicamente, idolatraba. Su respuesta pasivo-agresiva, su «haz lo que tengas que hacer», ya no me parece un permiso. Me parece el suspiro de un hombre que vio a su esposa caminar hacia un precipicio y supo que gritarle que se detuviera no serviría de nada. Así que se apartó y la dejó caer. Su renuncia no fue un acto para herirme, fue un acto de autopreservación. Huyó del fuego, y yo era parte de las llamas. No creo que alguna vez pueda perdonarme. He destruido la vida que teníamos por una fantasía egoísta, envuelta en un falso altruismo. Mateo no era perfecto, su obsesión con el trabajo era real y dañina. Pero mi respuesta fue desproporcionada y catastrófica. Él la ha seguido adelante. He oído a través de un amigo en común que está en una nueva relación, que parece feliz, más tranquilo. Y yo estoy aquí, sola, finalmente enfrentando la verdad. No soy una mártir. No soy una víctima. Simplemente soy la persona que rompió todo, y ahora tengo que aprender a vivir con los pedazos. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 7. Vaya, OP. Esto es inesperado. Sé que fuimos duros contigo, pero era porque veíamos lo que te negabas a ver. Me alegro de que hayas tenido este momento de claridad, aunque sé que debe ser increíblemente doloroso. Reconocer el propio papel en un desastre es el primer paso para sanar de verdad. Te deseo lo mejor. Usuario anónimo 8. Este es el arco de redención que no sabía que necesitaba leer. La verdad duele, pero también libera. Ricardo era un depredador, y es bueno que haya sido expuesto. Pero tu verdadera liberación vino de darte cuenta de que tu narrativa sobre Mateo estaba equivocada. Él no era el villano. Solo era un hombre imperfecto que reaccionó a una situación imposible de la única manera que supo. Espero que encuentres la paz. OP. Respuesta a usuario anónimo 8. Gracias. Paz es una palabra muy grande en este momento, pero al menos ahora siento que estoy en el camino correcto. La verdad es un cimiento terrible, pero es un cimiento al fin y al cabo. Ya no estoy construyendo mi vida sobre una mentira. Usuario anónimo 9. Lamento que hayas tenido que pasar por todo esto para llegar a esta conclusión. A veces se necesita un golpe externo para romper el espejo en el que nos miramos. Mateo hizo lo correcto para él, y ahora tú tienes la oportunidad de hacer lo correcto para ti. No es perdonarte de la noche a la mañana, es aprender a vivir con tus errores y esforzarte por ser mejor. Es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer.